Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos aquí, bienvenidos a este en vivo. Estamos aquí para un evento único en el marco de las elecciones del Poder Judicial de México, que se celebrarán este 1 de junio de este año 2025. Y vamos a conocer más a fondo a los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un juego dinámico con 23 preguntas aleatorias que están enfocadas en esta era digital y en nuestro contexto actual. Estas 23 preguntas son las mismas que he estado formulando a todos. Déjenme ver si puedo agregar aquí. Y están en orden aleatorio, eso es para conocer su punto de vista. Y hoy tengo el honor de presentarles a nuestra invitada, una mujer joven, con actitud, determinante y con determinación, proveniente de Ciudad Juárez. Ella es abogada litigante, profesora en Derecho Civil, Familiar, Penal y Amparo. Doctora en Derechos Humanos, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y una activista que busca transformar el sistema de justicia en nuestro país para hacerlo cercano al pueblo. Así que tengo el honor de tenerla aquí, doctora Aguirre Bonilla, la candidata 01 a ministra de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo está? Muy bien, Daniel, pues muchísimas gracias por la invitación, por estar en este espacio. Gracias a toda tu audiencia, a todo tu auditorio. Es un gusto estar con ustedes compartiendo aquí esta dinámica que preparó Daniel. Gracias. Pues no le voy a quitar mucho tiempo, va a ser 1 hora, que es el mismo tiempo que le estoy dando a todos Ok. los que ya me han aceptado esta invitación. Y vamos a comenzar, vamos a compartir pantalla durante las 3 primeras preguntas y después ya la voy a quitar, nada más para que la gente se dé cuenta que está en orden aleatorio y que es totalmente equitativo el juego. Excelente. A ver, aquí está la pregunta número 7. 7. Tenemos aquí, ¿cómo garantizará que sus decisiones judiciales no se vean influenciadas por la opinión pública, los medios de comunicación o las redes sociales? Bueno, primero que nada, con ese compromiso y responsabilidad social que es ocupar un cargo como lo es ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con independencia. Creo que si uno se comporta con esa independencia de manera institucional, pero también en el ámbito privado, porque se nos olvida que el ser funcionario público, el ser funcionario judicial, el principio de la independencia no solamente es institucional, sino que también es esa independencia en el ámbito privado. Entonces, mientras yo cumpla con esa conducta judicial que implica la independencia, la imparcialidad, que implica la corrección, la debida diligencia, todos esos principios que regulan la conducta judicial, pues no tendría por qué obedecer a esas presiones mediáticas, ya sea directas, indirectas, o inclusive de los poderes, ¿no? Tanto ejecutivo como el legislativo o poderes económicos. Aquí mientras uno ejerza su cargo con responsabilidad y con independencia, pues va a garantizar efectivamente que las decisiones se pues vaya, se resuelva el asunto que se está llevando desde la independencia. Entonces creo que este es el principio que debe de ir, claro, interdependiente con con los otros principios, pero al final del día es el que garantiza un juicio justo, la independencia. Perfecto. No me voy a meter mucho en las respuestas para que esté Sí, totalmente limpia y no esté contaminada ninguna de sí, estas sí, sí. respuestas. Adelante. Vamos a la 18. ¿Qué opinión le merece este ejercicio democrático de elección de jueces y magistrados que se celebrará el 1 de junio? Bueno, a mí me parece que va a ser una elección histórica. Es la primera vez en nuestra historia que se democratiza el poder judicial. De hecho, de los tres poderes,
El único que no se encontraba democratizado es el Poder Judicial. Podíamos elegir democráticamente a través del voto a nuestros diputados, a nuestros senadores, al presidente de la República, pero nunca en la historia habíamos podido salir a votar por las personas juzgadoras. Entonces siento que va a ser un ejercicio democrático necesario que va a venir a legitimar al Poder Judicial que tanto falta le hace. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, hay que recordar que es un Poder Judicial que ha estado al servicio de los que más tienen. Hemos tenido un Poder Judicial elitista, hemos tenido una justicia que no funciona para todos, funciona nada más para los de arriba, para quienes tienen esos intereses económicos y políticos, hay que decirlo así. Y bueno, esta oportunidad que tenemos los ciudadanos, las ciudadanas de salir a votar es importantísima porque va a garantizar que lleguen buenos perfiles a estos cargos judiciales y sobre todo que también dio la oportunidad a que perfiles como el mío, una mujer juarense, joven, con trayectoria profesional, académica, con sensibilidad social, humana, pero sobre todo esa vocación al servicio público y vocación de servicio, podamos llegar a estos cargos, porque si esta reforma no se hubiera dado, yo no podría estar el día de hoy en la boleta electoral para el cargo de ministra. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que estos cargos eran asignados por dedazo, por influencias, por amiguismos, por estar cerca del poder en turno. Y bueno, es una oportunidad que se da a todos los abogados y abogadas que deseen participar para ocupar un cargo de elección judicial, como es mi caso, de poder entrar al Poder Judicial y sobre todo entrar con esas ganas de querer transformar la justicia de nuestro país. Entonces, para mí va a ser un acontecimiento histórico que va a marcar un antes y un después de la justicia en nuestro país, y ese después es positivo, porque de hecho queremos este cambio en la transformación de la justicia en nuestro país. Sí, es perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Le recuerdo que hay 3 opciones también. Una, que yo conteste la pregunta. Sí. Otra es un comodín, que es pasamos a otra pregunta, y otra es saltar, o sea, a la siguiente pregunta. Ah, muy bien. Puedo utilizar las 3, ¿verdad? Sí, así es. Vamos con la número 3. Ok. Y ya después, para quitar la pantalla, nada más para que se diera la gente cuenta que las tengo en orden aleatorio y que son las mismas para todos. Sí. ¿Cómo podría mejorarse el entendimiento de los derechos de los niños, cómo ejercerlos y qué hacer si son víctimas o testigos de un delito? Bueno, creo que es una función que no solamente tienen las instituciones educativas, sino que nos corresponde a la sociedad en sí, a la familia, colaborar precisamente para la divulgación de los derechos humanos de las infancias, pero también tener una cultura de la prevención y también divulgar con casos aterrizables a los niños y a las niñas, cuándo podrían ser víctimas de algún delito, de alguna situación de violación a sus derechos humanos, y qué hacer cuando pudieran estar inmersos en esa situación, que eso puede ser, esa responsabilidad compartida es tanto de las instituciones educativas, tanto de gobierno, de las instituciones inclusive de seguridad pública, y también como padre y madre de familia, estar informando a tus hijos, a las infancias sobre esos derechos, pero ejemplificarlo, decirles a los niños y a las niñas, bueno, estas situaciones se pueden presentar y puede ser que en algún momento tú te identifiques como víctima o como testigo, y es importante que los niños y las niñas y los adolescentes conozcan sus derechos, pero también conozcan esas situaciones en las que pueden estar inmersos. Es bien común que en las instituciones de educación pública o en las instituciones de educación privada se den cursos de prevención, pero también se aborden estas temáticas de violaciones a derechos humanos,
y que contextualizan situaciones específicas, porque de esa forma los niños y las niñas a través de esos ejemplos pueden identificar, a mí me pasó eso, eso significa que yo soy víctima y que necesito comentarlo a mi maestra, al director, a mi mamá, a mi papá. Entonces creo que esa divulgación constante de los derechos humanos, pero a través de casos, de ejemplos aterrizados a las infancias, es importante para que ellos reconozcan sus derechos, pero también reconozcan cuando puedan estar sujetos en alguna situación de víctima o testigos de algún delito o alguna violación a los derechos humanos. Entonces, es compartida esa responsabilidad. Sí. Qué buena respuesta. Y vamos con la otra. Es la número 19. ¿Conoce el concepto de romper la cuarta pared? En su opinión, ¿sería útil aplicar este enfoque en el ámbito judicial para recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia? Sí, bueno, tengo entendido que la cuarta pared se vincula con el ámbito artístico, sobre todo con el teatro respecto al acercamiento que tiene el actor con el público y para que de esa manera generar esa confianza, esa transparencia, ese acercamiento. Y bueno, sí efectivamente es necesaria en el ámbito judicial porque hemos tenido un poder judicial alejado de la ciudadanía, no conoce las problemáticas, no conoce las problemáticas inclusive de cada región, porque en México, en los diferentes espacios geográficos, tenemos diferentes problemáticas y diferentes contextos. ¿Y qué ha pasado con el Poder Judicial? Que se ha mantenido ajeno, que se ha mantenido en su escritorio con esos privilegios, pero que tampoco han querido atender a los ciudadanos y ciudadanas. Si uno va ahorita con un juez, déjenme decirles que no siempre te atiende, no siempre. Hay juzgadores que sí son de puertas abiertas, pero hay juzgadores que no, que desde el privilegio y desde esa burbuja no han querido acercarse al pueblo de México. Si uno realiza una pregunta, así una entrevista no sé, en las plazas públicas, ¿conocen a la Suprema Corte? ¿Sabe qué hace la Suprema Corte? ¿Conoce a sus ministros? Un porcentaje muy alto de ciudadanos de a pie van a decir que no. No saben qué hace la Suprema Corte, no saben qué resuelve, no saben qué decisiones toman en sus vidas. Y entonces creo que es importante ese acercamiento y esto de la cuarta pared implica eso, ¿no? Que la Suprema Corte tenga la apertura, que salga de su escritorio, que salga de su despacho, que se acerque con la gente, que los ciudadanos y los ciudadanos conozcan lo que hace la Suprema Corte, lo que resuelve, porque al final del día eso que resuelve impacta en la vida de todas las personas. Y entonces también se ha mantenido alejada con un lenguaje muy técnico, no manejan un lenguaje sencillo y coloquial que es necesario, porque al final del día esas decisiones van dirigidas a todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué no tendrían que tener un lenguaje sencillo y coloquial? ¿Por qué no tendríamos que tener puertas abiertas para que las personas puedan presenciar una sesión pública? Porque es un principio que está en la Constitución, la publicidad, en la ley orgánica, en la legislación, de que las audiencias deben de ser públicas. Y esa falta de publicidad también ha alejado a la población de las instituciones de justicia y ha generado desconfianza. Entonces, claro que se necesita otra vez que se vuelva a confiar en el Poder Judicial y para eso necesitamos apertura, necesitamos acercamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, mucho se habla, porque he escuchado a candidatos y a candidatas que dicen, hay una Suprema Corte cercana a la gente, un Poder Judicial cercano a la gente, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las acciones concretas? ¿Qué está dentro de nuestras competencias y qué no? En mi caso, yo como ministra y sabiendo las competencias que tiene también una ministra, yo estoy proponiendo la descentralización de la Corte para que la Corte pueda sesionar
una vez al mes el Pleno de la Suprema Corte en las diferentes entidades federativas. Es más, que pueda sesionar aquí en Ciudad Juárez y de esa manera acercar a la Suprema Corte al pueblo de México. ¿Por qué? Porque las sesiones del Pleno de la Suprema Corte son en la Ciudad de México, son a puertas cerradas, no es cierto que sean públicas, son videograbadas, nosotros podemos entrar de nuestro celular, pero no podemos presenciar una sesión en vivo y en directo. Hay personas que no pueden costearse un pasaje para ir a la Ciudad de México a presenciar una sesión de la Corte. ¿Por qué? ¿Por qué los ciudadanos y los ciudadanas tendrían que ir a la Suprema Corte? ¿Por qué la Suprema Corte no se acerca a la gente? Esa es una propuesta que traigo yo, el que tengamos una corte itinerante, que en ningún lado está restringido. De hecho, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación no restringe a que tenga que sesionar forzosamente en la Ciudad de México. Sí, la Ciudad de México es la sede de los poderes de la Unión, pero eso no significa que el Pleno de la Suprema Corte no pueda, por acuerdo general, determinar que determinada sesión del Pleno se llevará en distinta ciudad, ¿no? Entonces, creo que esto tiene que ver con eso de la cuarta pared y que implica verdaderamente el acercamiento con el pueblo de México, pero es ir nosotros a conocer las problemáticas, esos contextos, sesionar en esas ciudades, pero también hacer audiencias públicas de acercamiento con la ciudadanía y con los contextos y sus problemáticas, porque solamente así también podemos tener esa sensibilidad social y humana cuando conocemos las problemáticas. Yo creo que sí es importante, ¿eh? O sea, antes nosotros veíamos muy alejado al sistema de justicia. Y eso crea mucha desconfianza. Es que bueno que piense así. Y vamos con la 15, que dice, ¿considera que la justicia es un concepto alcanzable en la práctica judicial o prefiere utilizar otro término cuando se dicta una sentencia conforme al derecho y a la equidad? Bueno, pienso que la justicia, en un caso concreto, cuando hablamos de justicia, pues siempre va a haber una persona que podemos decirlo así, que gane o que pierda el asunto, ¿no? Y para esa persona, su percepción de la justicia, sobre todo para la que pierda, pues va a decir, no, pues a mí no me pareció justo, ¿no? La decisión del juez. Pero hay que recordar que en los casos concretos, pues se analizan muchas circunstancias y también se analiza la prueba y ahí el que determina y valora esa prueba, pues es el juzgador. Entonces, una sentencia, claro, que debe estar apegada a derecho, a la ley, pero también debe estar apegada a la equidad, ¿no? Entonces, podemos decir que sí, sí es posible hablar de justicia siempre y cuando nos apeguemos a esa legalidad, a esa equidad. Y bueno, en un caso concreto, el juez valorará las circunstancias y determinará lo que es justo para una u otra persona. Hay por ahí una frase de Ulpiano que nos señala que la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, habrá también una cuestión de percepción de si esa justicia fue completa o no fue completa, que eso ya es otro punto, ¿verdad? Porque también habrá quienes tengan una sentencia favorable, pero que digan, híjole, sí, fue favorable, pero le faltó esto, esto y esto otro al juez, se le olvidó sumar los intereses, se le olvidó agregar la disculpa pública, es decir, que no hubo una reparación integral. Y eso sucede en la práctica. A veces no tenemos justicia completa, tenemos justicia media y como bien dicen, si no es justicia completa, no es justicia, porque no se le repara realmente a las víctimas. Entonces, pues bueno, atendiendo al caso concreto, y a la valoración de las pruebas que la persona juzgadora tendría que hacer, bueno, es posible determinar si hubo o no justicia, si fue completa o no fue completa, y ya también la percepción de cada ciudadano respecto al caso concreto que estén llevando ante el juzgador. Perfecto. Vamos a ver a la siguiente pregunta. La 9.
Dice, ¿considera necesario que todos los policías estén plenamente identificados durante su labor y con el rostro descubierto? Sí, bueno, aquí depende mucho de la función del policía, ¿no? Si es un policía que tenga que ver con, no sé, un policía municipal, quizá que atienda cuestiones de seguridad, de revisión cotidiana, que estará al pendiente de la seguridad ciudadana, bueno, sí es importante que tenga el rostro descubierto y que se identifique plenamente, porque eso también a los y las ciudadanas pues nos da confianza de que quien está protegiéndonos también conocemos su identidad y también si llega a haber algún, no sé, si llega a haber alguna inspección o cualquier situación, nosotros tengamos la confianza de quién es esa persona que está velando por la seguridad de nosotros. Pero por el otro lado, hay situaciones o policías que en asuntos más complejos que tienen que ver con el crimen organizado, también es necesario proteger la identidad, porque también debemos proteger a quienes nos brindan esa seguridad y que pueden también estar en situaciones de riesgo a su vida. Entonces, atendiendo a cuál es el perfil del policía y la función que se encuentra haciendo, pues ya se valoraría si es necesario proteger la identidad. Yo lo comento desde el ámbito de la delincuencia organizada, cuando hay policías que es necesario resguardar su identidad por la secrecía de la investigación, por el tema delicado de lo que implica la delincuencia organizada, para proteger la vida de quien nos está brindando también seguridad a la ciudadanía. A mí también se me hace importante, pero pasamos a la siguiente pregunta. 14. ¿Considera que la transmisión pública de las audiencias fortalece la confianza en el sistema judicial o puede generar también algún riesgo? Sí, bueno, como lo comenté ahorita, a mí me parece que la publicidad es indispensable, es un principio que debe cumplirse y que en ocasiones no se cumple. Hay quienes restringen el acceso de manera pública a esas audiencias. Ahorita, si ustedes quieren ir a presenciar una sesión del Pleno de la Suprema Corte, no pueden entrar. La única forma de que puedan ver una sesión del Pleno es a través de su celular, pero ustedes no pueden entrar al Pleno a presenciar una sesión de manera directa. Y eso contradice inclusive lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En su artículo 6 señala que las audiencias serán públicas como regla general. Entonces, no veo que se esté cumpliendo esa función de la publicidad. En el Código Nacional de Procedimientos Penales también tenemos este principio de la publicidad, de que las audiencias son públicas, que puede entrar cualquier persona, medios de comunicación, aparte de las partes. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también tenemos la publicidad en las audiencias civiles. Entonces, claro que la publicidad contribuye a la transparencia y contribuye a la confianza de ese sistema de justicia que se requiere. ¿Por qué? Porque, bueno, si se juzga con transparencia, si un ciudadano puede entrar a una audiencia, revisar el proceso, cómo se está llevando a cabo el proceso, eso también genera confianza de la ciudadanía respecto a la actuación del Poder Judicial. Entonces, es un principio fundamental y que verdaderamente se debe de respetar y no nada más quedarse en el papel, porque les comento, hay tribunales que puerta cerrada. Inclusive, pues también sabemos que a veces ni siquiera te reciben los juzgadores, ¿no? Entonces creo que ese acercamiento a través de la publicidad, es decir, que las audiencias puedan ser públicas, también permite conocer al juzgador lo que está juzgando, el proceso que está llevando y también nos permite adentrarnos a ese escrutinio público de esa persona servidora pública, porque no hay que olvidar que son servidores públicos y que están sujetos al escrutinio público. Y eso a nosotros nos permite sujetarlos al escrutinio público, el que sea pública la audiencia, el que se atienda al principio de la publicidad. Gracias. Sí, estaba un poquito repetida, esa Sí. parecía la otra pregunta, pero qué bueno que pudo fijar bien su postura al respecto. Sí.
A ver, la 13, espero que no se repita alguna, porque la vez pasada se me repitió alguna, pero si no, no pasamos. ¿Cree que hay alguna rama del derecho más importante que las demás y por qué? No, bueno, definitivamente todas las ramas del derecho son importantes. Yo no les podría decir que hay una más importante que la otra, porque todas atienden cierta área de la vida de las personas y atienden ciertas áreas necesarias para la convivencia en sociedad. Entonces, todas son importantes. No podría decir que una en específico. Perfecto. Vamos a la pregunta 15. No, esta ya está repetida. Vamos a la 6. ¿Conoce en qué lugar se encuentra México? Esa es la primera vez que me sale esta. ¿Conoce en qué lugar se encuentra México en el índice del World Justice Project? ¿Y cómo se considera que este indicador se relaciona con nuestra economía? Sí, bueno, está en el 2014 ubicaron a México en el lugar 118 de 140 y tantas países, creo que 142. Y bueno, pues no estamos muy bien ubicados, que digamos, ¿verdad? Pero sí impacta también en el tema económico, porque eso implica también que se evidencie la falta de un Estado de derecho sólido y en consecuencia puede acarrear también que no se invierta, no se tenga inversión extranjera en México. Pero ojo, también hay que cuidar mucho de dónde vienen todos estos indicadores, porque en ocasiones estos indicadores también obedecen a intereses del capital, ¿sí? Entonces, sí es importante monitorear los distintos indicadores, pero también hay que conocer de dónde vienen estos indicadores y las metodologías de cada uno de ellos, porque al igual, el Estado mexicano tiene sus indicadores y bueno, también lo han posicionado en crecimiento y puede haber disparidad con otros indicadores, como por ejemplo el World Justice Project, que nos ubica en el 118. Sí, habría que ver qué es lo que tomaron en consideración también, porque en el caso, uno de los puntos que toma en consideración este proyecto de justicia es el tema de la corrupción, ¿verdad? Que cuando existe corrupción en las instituciones, cuando no existe democracia en las instituciones, también son factores que se toman en consideración. Hay que revisar cuál es la temporalidad, pero también que se tome en cuenta los cambios que se están generando en México para transformar la justicia de nuestro país. Y creo que este cambio de la reforma es trascendental en temas de corrupción, en temas de nepotismo y en temas de legitimidad del Poder Judicial, que eso más que generar incertidumbre, genera certeza de que los y las juzgadoras que van a entrar en funciones a partir de septiembre tienen una legitimidad democrática porque el pueblo de México los eligió para que los representaran. Y eso trae consigo también fortaleza en instituciones como es la institución del Poder Judicial. Entonces, bueno, considero que sí es importante valorar el contexto histórico, social que está viviendo México y estas nuevas reformas que han impactado y que van a seguir impactando de manera positiva en un Estado de Derecho sólido y que a su vez nos va a permitir también esos puntos que se evalúan en el World Justice Project, pues poder ir subiendo y escalando aún y de acuerdo a los indicadores y la metodología de este sistema, aun y cuando quizá haya situaciones y contextos que no se tomen en consideración. Sí es importante tener un Estado de Derecho sólido que propicie una economía fuerte y una inversión por parte de las personas que vienen a invertir de inversión extranjera en nuestro país, las empresas, las personas, porque pues también tenemos situaciones que nos impactan
que quizá no dependen mucho de México, como por ejemplo el tema arancelario de Estados Unidos. Y en mi caso, bueno, yo que me encuentro acá en frontera, pues he podido visualizar esa afectación también en el tema de aranceles en muchas de las empresas maquiladoras que hay acá en Ciudad Juárez, y se ha visto con los despidos de empleados, los traslados de ciertas industrias maquiladoras a otras partes a otros países, precisamente porque los insumos en el tema de aranceles pues se disparan, ¿no? Entonces, el tema económico sí tiene que ver con un Estado de Derecho sólido, y esos puntos se tendrían que valorar: la transparencia, la corrupción, que tengamos instituciones democráticas fuertes, pero también otra cosa que repercute en la economía es el tema arancelario, y que pues no depende de México, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, pues que últimamente hemos tenido este tema de los aranceles en ciertas áreas y que también han impactado de manera negativa, pero bueno, pues son situaciones y contextos que debiesen también ser tomados en cuenta en estas proyecciones para ubicar a México en determinado lugar, ¿no? Escalar, ¿no? Bueno, salir de ahí es importante. Sí, así es. Y vamos a la número 9. Considera necesario que todos los policías... no, este ya salió. 14. Considera que la transmisión pública sería también. 16. ¿Qué significa para usted la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué relevancia tienen los tratados internacionales en la impartición de justicia en México? Bueno, para mí la Corte Interamericana, pues es una corte, es un órgano internacional que ha emitido precedentes muy importantes en sus jurisprudencias. Y esas jurisprudencias han sentado criterios respecto a la progresividad de los derechos humanos. Y las jurisprudencias de la Corte Interamericana, al igual que los tratados internacionales de los que México es parte, son vinculantes para el Estado mexicano, es decir, para las personas juzgadoras. Tienen la obligación de tomar en cuenta los tratados internacionales, pero también las jurisprudencias del sistema interamericano, aunque, ojo, aunque el Estado mexicano, en el caso de las jurisprudencias, de los casos que ha resuelto la Corte Interamericana, no sea parte. Aunque no sea parte de ese caso, se emite una jurisprudencia que no es contra el Estado mexicano, que puede ser contra cualquier otro estado, que es parte de la jurisdicción de la Corte. Para México es vinculante, es decir, que estaría obligado a aplicarla, a tomarla en consideración para resolver, así como los tratados internacionales. Pero ojo, que también tenemos ese criterio de la contradicción de tesis 293/2011, que si bien establece que los tratados internacionales, la jurisprudencia es vinculante para el Estado mexicano aún y cuando no haya sido parte, también establece que si hay criterios, que si hay derechos específicos en esos tratados que contradigan a la Constitución, no se aplicarán, porque la Constitución está para acatarse y es nuestra ley suprema. ¿Por qué lo digo esto? Amplía este bloque constitucional de derechos humanos a los derechos humanos contenidos en los tratados y también en esos criterios de interpretación de la jurisprudencia. También hay que tomar en consideración que en esa misma contradicción de tesis 293/2011 nos establece claramente que si hay una restricción expresa en la Constitución o si hay una norma contenida en un tratado, en un criterio que contradiga la Constitución, no se aplicará porque la Constitución está para acatarse. Entonces, me parece que ha hecho un extraordinario trabajo la Corte Interamericana con los criterios que ha ido abonando en este desarrollo expansivo de los derechos humanos, y que los jueces tienen la obligación de manera ex oficio
aplicar tanto los tratados como los criterios que se establecen en esas jurisprudencias, pero únicamente, pues sí, tomando en consideración el tema de la restricción. Perfecto. Vamos a la siguiente. Es la 22. Conoce los riesgos de la inteligencia artificial y cómo podría impactar nuestra presunción de inocencia. Bueno, ahí la pregunta también tendríamos que dirigirla. La inteligencia artificial, me imagino que va enfocada a si en determinado momento, en vez de que sea un juez de carne y hueso, sea un juez de inteligencia artificial quien resuelva. Entiendo que va por ahí, por el tema de la presunción de inocencia. Bueno, porque la inteligencia artificial puede utilizarse para muchas cosas, ¿verdad? Pero como que la vinculan con la presunción de inocencia, pues entiendo que va a utilizar a la inteligencia artificial para poder emitir resoluciones, algo así, ¿lo entiendo? Es que sí, yo creo que le hace falta un poquito de contexto a esta pregunta, pero últimamente yo he visto algunos videos, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum o de Carlos Slim, en donde promueven inversiones. Ah, sí, sí, sí. Activos, bonos, invitan a la gente, inclusive no nada más ellos, sino otras personas. Inclusive algunos influencers que yo conozco, luego me los encuentro y hasta se los mando, oye, ¿tú eres, o sea, ¿te estás promoviendo esto? No. Sí. Entonces, sí, pueden llegar también al no tener una norma o no tener normado eso, sí puede llegar a existir algún tipo de daño a la presunción de nuestra inocencia, porque podemos llegar o alguien puede incriminarnos en algún delito y causar algún daño moral o patrimonial o algún otro delito, inclusive más grave. También he visto algunos videos en que le mandan a una persona, le manda a su mamá un video con su imagen, su voz, pidiéndole dinero, cosas así. La inteligencia artificial sí es muy revolucionaria, nos hace falta y viene a complementar muchas cosas, también a quitarnos mucha carga, mucho trabajo también, pero también trae algunos riesgos que yo creo que no estamos midiendo, pero estamos a tiempo de prevenir esos riesgos. Entonces, sí, ok, entonces viéndolo así, porque también se ha dado ya acercamientos de que a través de la inteligencia artificial puedan resolver casos que a lo mejor no son tan complejos, que con los códigos, pues sí, un robot, si poderlo decir así, pueda resolver casos específicos sin tanta complejidad. Pero pues también la inteligencia artificial presenta sesgos, hay que decirlo, y también la inteligencia artificial tiene problemas en las codificaciones y hay una situación que también hemos avanzado, pero también hay temas éticos ahí y de faltas de responsabilidad, por ejemplo, en generar ese tipo de inteligencia artificial para perjudicar a las personas, como en el caso de crear la misma voz, que se vea que es la misma persona. Claro que puede afectar a la presunción de inocencia de una persona si no se utiliza la inteligencia artificial con responsabilidad. Ahí sí es muy importante que los peritos en esta área puedan determinar a través de esos algoritmos si se está o no utilizando inteligencia artificial. Porque sí podría alguien grabarnos, no sé, en un video y aparentemente se parece a mí, soy yo y soy la que estoy, no sé, cometiendo un robo, ¿no? Ahí está el video, te identifican, pero ¿qué tal que esa persona que está ahí es producto de la inteligencia artificial? Hay forma de saber a través de un perito en informática, especialista en estos temas de la inteligencia artificial, si ese video o no es producto de la inteligencia artificial o no. Y bueno, creo yo que también a ese tipo de situaciones nos vamos a enfrentar. De hecho, hoy en día ya nos enfrentamos a que, por ejemplo, en los juicios, ¿no? Es muy común que exhiban mensajes de textos impresos. Ay, mire, su señoría,
ella me mandó este mensaje y dice esto y esto y lo otro, o él me está humillando, insultando. Pero también eso ya es factible de que hay personas que pueden manipular la recepción del emisor, del receptor. ¿Cómo sabes quién te lo mandó? Que esa persona fue la que te lo mandó. O sea, también se manipulan este tipo de situaciones y pruebas, sobre todo para perjudicar a alguna de las partes. Entonces, creo que aquí va a ser muy importante la regulación de la inteligencia artificial dentro de los procesos judiciales, pero también el manejo con ética y con responsabilidad, porque a esa situación del uso indiscriminado de la inteligencia artificial no solamente nos enfrentamos en los procesos judiciales, también nos enfrentamos en la academia con las tesis. ¿Por qué? Porque hay muchas tesis o trabajos de investigación que los genera la inteligencia artificial. Y entonces ahí, a ver, ¿está o no permitido el uso de la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto puedo utilizar ChatGPT para realizar un ensayo, un trabajo, una tesis? ¿Qué es lo que se me permite y qué es lo que no? Porque son herramientas útiles, sí, pero ¿hasta qué medida? ¿No? Y eso es lo que falta también de regular y que nos enfrentamos a esas situaciones que ya están, ya llegaron y que hay que resolverlas, ¿no? Qué buena respuesta, pero está bien. Vamos a la siguiente. 13. ¿Cree que hay alguna... Ah, no, hasta ya salió. La 9. También. Es que no se me repiten luego mucho, pero vamos a ver la otra. ¿Qué opinión le merece? No, este ya está. Ya veía, se me repiten y repiten. Ya las acabé Voy a todas. tener que cambiar de juego. Conoce el concepto, ¿no? La 22. La 2. ¿Cree que las escuelas públicas, desde la educación básica y los maestros, hacen lo necesario para que los niños comprendan nuestras leyes? Bueno, creo que sí, en la educación básica tenemos una asignatura que se llama formación de cívica y ética y que es una materia que se imparte en nivel básico, pero también se sigue impartiendo en nivel media superior. Y creo que también la permanencia de esa asignatura impacta en movilizar esas conciencias creativas, críticas de los estudiantes, abona a esa resolución pacífica de los conflictos. También esa asignatura implica un conocimiento de las normas, de las leyes, a lo mejor no tan abstracto, pero sí de manera general, y ese acercamiento y primer contacto con la cultura de la legalidad de los estudiantes se da a partir de esta asignatura, porque también se ven los derechos humanos, se ven de qué forma se vulneran estos derechos humanos, y bueno, influye en esa formación de los niños desde la educación básica, pero adicionalmente creo que también la función de esa responsabilidad compartida de la sociedad, de los padres de familia, de las madres de familia, es importante en la formación de valores, de la ética y de la responsabilidad con la cultura de la legalidad de nuestro país. Inclusive hay votaciones también para los niños que organiza el Instituto Nacional Electoral para incentivar ese acercamiento con la democracia de nuestro país. Y también nosotros como personas adultas somos un ejemplo para las infancias, para los adolescentes, cuando ejercemos con responsabilidad nuestra participación democrática, que pueda ser a través del voto o quizá con algunas otras actividades de participación democrática. Pero creo que sí tenemos esa formación desde nivel básica y ahora también con esta nueva educación mexicana que se implementó a partir del presidente López Obrador y que continúa con Claudia Sheinbaum, de un humanismo mexicano que cambió los planes de estudio y que reforzó esta asignatura
de la formación cívica y ética. Creo que esa asignatura ha sido y será el acercamiento a las leyes, a la cultura democrática, a la cultura de la legalidad, pero también de manera transversal debe estar inmersa en las otras asignaturas. Es decir, no nada más dejarlo para una asignatura que es formación cívica y ética, sino que se vea de manera transversal en el resto de las asignaturas en menor o en mayor medida, ¿no? Porque pues los derechos humanos están involucrados también en todas las asignaturas. Ok. Y vamos a hacer la última pregunta para que después nos platique sus fortalezas y sus propuestas. ¿Le parece? Sí, claro. La 20 es, ¿se siente preparada para ejercer el cargo de ministra o, en su caso, afrontar una posible derrota? Sí, bueno, creo yo que mi trayectoria profesional y mi trayectoria académica y mi trayectoria como una persona sensible, con sensibilidad humana y social, abonan precisamente a esta preparación y a esta idoneidad. Yo tengo doctorado en Derechos Humanos, pero también tengo doctorado en Derecho Judicial. Tengo 2 maestrías, una en Derechos Humanos y otra en Derecho Penal y Judicial. Soy parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 1 y también tengo 15 años en el litigio en materia civil familiar y amparo. Entonces, creo que mi perfil interdisciplinario, que es la investigación, que es la academia, que es la práctica a través del litigio, me hacen ser una persona idónea para este cargo, que cuenta con estas 3 áreas de especialidad y que son necesarias para la función de una ministra del máximo tribunal constitucional de nuestro país y creo que mi trayectoria es sólida, es consolidada, me he conducido con ética, me he conducido con transparencia, no hay nada que me puedan sacar ahí de trapitos al sol como se los han sacado a otras candidatas, soy un perfil joven y creo que todas esas características y con muchas ganas de transformar la justicia de mi país me posicionan como un perfil, diría yo, único y como un perfil incluso que legitima esta reforma, porque hay quienes han dudado que vamos a llegar o que llegamos buenos perfiles, pero no es así. Yo soy un ejemplo de eso, de que llegamos buenos perfiles y pues basta con que revisen mis antecedentes, mi historial, para que se den cuenta de que también a través de mis investigaciones he podido abonar al desarrollo expansivo de los derechos humanos. Tengo publicaciones científicas, tengo capítulos de libro, artículos de investigación. Entonces, bueno, creo que sí soy un perfil idóneo y pues estoy lista para enfrentar lo que venga. De hecho, estoy lista desde que me registré. Claro que he enfrentado desafíos como los topes de campaña, que me parecen desiguales, me parece que no hay un piso parejo. Y todas esas cuestiones que uno va enfrentando conforme va avanzando el proceso. Pero lo que yo he dicho es, bueno, no vengo a quejarme, ¿verdad? Ahí están esas situaciones. Yo voy a darle hasta donde pueda con lo que tenga, ya hasta donde llegue. Si puedo llegar a la Suprema Corte, pues ya será decisión del pueblo de México, de quienes me den su voto, de quienes me den su confianza y estén seguros de que esta juarense no los va a traicionar y que va a actuar con independencia y al margen de los principios que regulan la conducta judicial. Y bueno, de no llegar, de enfrentar una derrota, pues realmente pienso que ya gané el hecho de estar viviendo este proceso, el hecho de ser la única chihuahuense en la boleta electoral, la única mujer y de Ciudad Juárez, y que me ha permitido que conozcan mi perfil a lo largo del país y que sepan que hay mujeres valiosas también en la frontera. Y bueno, para mí es un ganar-ganar, no tanto una derrota. ¿Tiene algún eslogan? Sí, bueno, mi eslogan es modernicemos la justicia en México. Yo le agregaría la ministra del Norte. La ministra del Norte. Sí,
Y es que el agregar la ministra del norte también estaría como, bueno, sí soy del norte, pero no significa que cuando llegue a la Suprema Corte nada más me voy a centrar en el norte, ¿verdad? Sino que soy la ministra del pueblo, pero hay otra que ya anda utilizando la ministra del pueblo, entonces no podría utilizar ese. Se parece un poco a mí en cuanto a, yo utilizo un hombre de acción más que Hombre, de palabras. ok, ese Y sí. creo que usted también es muy determinante y tiene mucha convicción. Y es por eso que yo creo que sí la vamos a ver en la Suprema Corte de Justicia y espero verla ahí. Ojalá. Y aquí estaremos nuevamente contigo, Daniel, otra vez No, en entrevistas, en actividades. voy a compartir pantalla para enseñarle a la gente cómo debe votar por usted. Sí. Aquí sí ve la boleta. Sí, 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 sí. Bueno, es que vi que no tenía una como en especial, pero hay que decirle a la gente porque creo que también como que no hay mucho conocimiento de cómo debe votar. Así es. Y van a Eh, tener muchas boletas en sus manos. sí, así es. Y para votar por usted en la boleta morada, bueno, debe primero ubicar la boleta morada y usted va por ser ministra, Ujú, Suprema Corte de Justicia de la Nación. ujú. Y aquí entre estos números va a haber 5 casillas para mujeres y 5 casillas y 4 casillas para hombres, 5 ministras y 4 ministros. Así es. Aquí, si quieren votar por usted, va a poner 01, que yo espero que sí, Pero uno, ajá, y ya otros números, si es que quiere votar por más mujeres, a ministro de la Suprema Corte, ministra de la Suprema Corte de la Justicia, así es. Nación. Y pues nada más. Así que el 1 de junio, pues tenemos esa cita en el INE para ejercer, pues, este derecho a voto, ¿no? Que tenemos. Así es. Y hay que salir a votar, hay que garantizar que lleguen buenos perfiles a ocupar esos cargos judiciales, porque a veces dicen, bueno, ¿y de qué, en qué me impacta a mí que llegue un juez? Bueno, recuerden que el día de mañana cualquiera podemos tener una situación que requiramos el acceso a un juzgado, a un tribunal, y qué mejor nosotros decidir por quienes estarán representándonos en el Poder Judicial. Entonces sí es importante que los ciudadanos y las ciudadanas salgan a votar este 1 de junio. Perfecto. Pues muchas gracias por haberme aceptado esta invitación, tenerla aquí. Voy a compartir en cada red social este video. Se lo Muchas gracias. voy a etiquetar posteriormente. Ahorita estamos en vivo en Facebook, LinkedIn, YouTube, X, Instagram, en varias plataformas ahorita estamos en vivo, pero después voy a volver a subir el video y la voy a etiquetar. Por si Excelente. tiene más Gracias. redes sociales, ahí está, para que la busquen. Sí, ¿Sale? para yo compartirlo también en mis redes. Gracias. Y gracias por sus respuestas y espero verla ahí en la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todo tu público, a todo tu auditorio. Un gusto estar con ustedes y nos vemos próximamente aquí también. Sí, también vamos a estar en cualquier plataforma de podcast, en Spotify y en Apple Podcast. En Apple Podcast tengo el ranking 5 en emprendimiento. Ah, qué padre, felicidades. Pues Sí, gracias. hay que seguir comunicando toda esta información de las elecciones y bueno, también esos otros temas financieros muy importantes. Muchas gracias, Daniel. Que tengan mucha tarde. Gracias, hasta luego. Bye.